dice Hechos 2:41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra que utiliza allí el griego para decir los que recibieron viene de esta raíz griega y dice tomar totalmente, literalmente, habiendo recibido bien dispuestos, habiendo recibido la palabra cordialmente, dice. Dice que la palabra de Dios, el evangelio completo, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, que vivió una vida perfecta, murió en la cruz para nuestra justificación, para nuestra propiciación. Aquel mensaje del evangelio completo, aquellas personas dice que tomaron totalmente, no solamente parte del evangelio, porque hoy día hay religiones que toman parte de la escritura. Incluso hay creyentes que solamente parte de la escritura quieren obedecer y otras partes no. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios en forma completa. O la creemos totalmente o no la creemos, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el creyente sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que estas personas, las que fueron añadidas a la iglesia primitiva, los primeros convertidos, recibieron la palabra de Dios totalmente, con buena disposición de corazón. ¿Y saben cuál fue el mensaje? Ustedes son pecadores, ustedes crucificaron y mataron por manos de inicuos al dador de la vida. Ustedes son culpables de eso. Y dice que ellos tomaron eso cordialmente, se compungieron de corazón. En lo más profundo de su alma le clavó como una espada de dos filos, así como dice la palabra. Ellos se arrepintieron, pero tomaron total la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso nosotros también cuando tenemos que testificar la palabra de Dios completamente, el evangelio tal cual como es. Ese evangelio a muchos le va a ofender, pero a muchos le va a salvar la vida. Aquellos que están ordenados para vida eterna, entonces van a tomar la palabra de Dios totalmente, pero también cordialmente. Entonces, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? 3,000 personas en aquella palabra. Y agrega una característica. Y perseveraban, luego de recibir la palabra de Dios totalmente, cordialmente, ellos perseveraban en aquella palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la palabra perseveraban habla de ser fuerte o firme en una cosa, dándole a ella un cuidado constante, una asistencia asidua a la enseñanza de los apóstoles, adherirse estrechamente a un servidor o como un servidor. No solamente que recibieron la palabra con gozo, no solamente que la recibieron totalmente, completamente, le daban un cuidado constante. Es algo de todos los días que tampoco nosotros no podemos descuidar. La iglesia tiene que perseverar en las enseñanzas dadas para la iglesia. Perseveraban en la doctrina, no en cualquier cosa. ¿Desde dónde nosotros tenemos registradas las doctrinas? El libro de Hechos es un libro de transición, no tenemos las doctrinas ahí, tenemos que apelar a las epístolas. Si bien toda la palabra de Dios es doctrina, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todo es doctrina, toda es la palabra de Dios, todo es inspirado por Dios y es útil para enseñar, corregir e instruir, como dijimos, nosotros como iglesia, para saber cómo conducirnos en este tiempo dentro de la dispensación de la iglesia, tenemos que recurrir a las epístolas y perseverar en ellas. También agregan la comunión unos con otros, en la coinonía, en el compañerismo. Dice que ellos cuando recibieron la palabra fueron bautizados, tanto espiritualmente como fueron introducidos dentro de una iglesia local, que era la iglesia primitiva, y ellos perseveraban en aquella doctrina, pero también perseveraban en tener comunión. Hay muchas veces que nosotros perseveramos en la doctrina, sin embargo no perseveramos y no le damos importancia a la comunión, a la coinonía, al compañerismo, y es de suma importancia que una iglesia local persevere, así como en la doctrina, en la comunión. Y también perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina, didaye, instrucción, enseñanza,
La iglesia debe instruir insistentemente en las enseñanzas dejadas por Cristo y los apóstoles. Asimismo nos exhorta a los creyentes a retener estas enseñanzas. Y Tito 1:9 nos habla de eso. Retenedor de la palabra tal cual como ha sido dada. No podemos cambiar, no podemos añadir, no podemos quitar. Tenemos que aceptar a sí mismo como es la palabra de Dios y perseverar en ella. El versículo 43 agrega: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Y sabemos que esto es porque Dios estaba confirmando su palabra y testificando por medio de ellos y con ellos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es muy importante, y quiero resaltar dos aspectos en esta mañana cortitos. Recibir la palabra de Dios completamente, perseverar en la doctrina asiduamente, constantemente, creciendo en ello, en la comunión, etcétera. Pero vamos a darle un énfasis. Tenían en común todas las cosas. Sabemos que hoy no vamos a vender todas nuestras cosas y vamos a juntarnos porque es otro contexto, es otro tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos en común muchas cosas. Así como tenemos muchas diferencias de gustos, estilos, de clases, nosotros tenemos en común mucho más de lo que no tenemos en común. Y esas cosas que tenemos en común provienen de Dios y son las que son importantes realmente. Las demás cosas son secundarias. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué tenemos en común todos los que estamos acá? La fe. Una sola fe tenemos. Tenemos la Escritura, que es la misma, y tenemos que perseverar en ella. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Acerca de nuestra común salvación. La salvación es la misma. Todos gozamos de los mismos privilegios en Cristo. Tenemos una posición en Cristo. Fuimos aceptados. Fuimos llamados y somos hijos de Dios. Nadie es más que otro. Todos por igual somos uno en Cristo y somos coherederos de la gracia en Cristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Presten mucha atención. Yo pues, preso en el Señor, estaba preso Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fueron llamados, con toda humildad. Y habla la palabra revestirse de humildad, pero también de mansedumbre. Y quiero llamar la atención a esta palabra. Soportándoos en paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué será que el apóstol Pablo pone esta palabra si somos humildes y mansos y agrega en forma imperativa: sopórtense, ténganse paciencia los unos a los otros en amor? Y en otra parte agrega: en el Señor, en la esfera en la cual nos desenvolvemos por causa del Señor. Soportándoos, la palabra soportándonos. Anejomai, sostenerse uno mismo en contra de, atajarse de cualquier cosa. Y se refiere a lo malo. Soportarse, aguantarse de actuar de alguna forma negativa en contra de la otra persona. Pero soportando solos no, dice en paciencia. Macrotsumia, que es temperamento largo, longanimidad, largura de espíritu. Dice que es necesario para perseverar en la doctrina y en la comunión unos con otros, es necesario aguantarse de reaccionar mal en contra de, a pesar de sus debilidades. Tengo que tener un temperamento largo y pasar por alto las debilidades de mis hermanos, las cosas negativas que pueden ver en ellos. Muchas personas tienen una capacidad especial de ver lo malo en la gente. En vez de enfocarse en lo bueno, mira si Dios mira todo lo malo nuestro. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Pero nosotros tenemos que tener un temperamento largo. Y si vemos alguna falencia del hermano, listo. Pasar de largo, acercarme a hablar con él, orar por él, tratar de en contra de él, superar eso. Y si no cambia, ¿qué tengo que hacer?
enojarme y no hablarle nunca más. Y corto la comunión. No, la palabra de Dios dice que en amor, con el ágape, yo tengo que sostenerme en contra de, atajarme, tener un temperamento largo y soportarle a la otra persona. Si la palabra de Dios me ordena que haga eso, quiere decir que sí puedo y sí se puede. Porque acá en la iglesia tenemos que soportarnos unos con otros. Generalmente nosotros tenemos, no sé si llamarle pecado, pero tenemos la costumbre de querer que toda la gente mire de nuestro punto de vista todas las cosas. Y nos enojamos si los otros nos miran de nuestro punto de vista. Lo que tenemos común es la fe. Los gustos y algunas cosas no vamos a tener en común nunca. Lo importante es la común fe que tenemos entre todos y tenemos que saber que si tenemos amor tenemos que soportarnos. ¿Se entiende? Atajarnos. Tu carne va a querer reaccionar en contra de la otra persona. Va a querer enojarse. Y dice la Biblia que el enojo reposa en el seno ¿de quién es? De los necios. La palabra necio es dura en la Escritura. Así que nosotros, para no actuar neciamente, necesitamos aplicar esto. El fruto del Espíritu Santo, tener longanimidad y poder pasar por alto aquellas cosas y atajar mi temperamento, mi mal genio. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todos, lógicamente, por eso le tenés que soportar. Pero agrega un mandamiento que es tan importante, tan fundamental dentro del cuerpo de Cristo: solícitos, diligentes, rápidos, urgentes en guardar la unidad que tenemos del Espíritu, en el vínculo de la paz. Por eso necesitamos soportarnos con paciencia, para poder guardar la unidad, esa unidad que tenemos del Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo enseguida un pasaje de eso. Porque estamos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos más cosas en común por la cual gozarnos y participar y tener comunión que de todas aquellas pequeñeces que nos enojan, porque no tenemos ningún derecho a dividir el cuerpo de Cristo. No tenemos ningún derecho y la Biblia no me permite, salvo que sea por causa de fornicación, maledicencia, avaricia, con el tal no se junten. Aquel que se llama hermano y anda desordenadamente, sí, con ellos sí, tenés que cortar. Pero por cuestiones de gusto o por cuestiones sentimentales o emocionales, yo no tengo derecho a cortar la comunión con nadie. Es más, tengo la obligación de pasar por largo la ofensa o de largo y soportarle en amor. Porque si le soporto, pero no lo hago en amor, eso va a ser poquito. Porque el amor no guarda rencor, dice. La palabra guardar es contabilizar. Llevar una anotación. Ah, sí. 1980 lo llamo habló mal. 1979, de así. Y va juntando. Mas no ruego solamente por estos, dice Jesucristo en Juan 17:20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren lo que Cristo le pide al Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Cristo ora y ruega por nosotros, y pide, y el Padre siempre le escucha, y el Padre le da todas las cosas al Hijo, todas las dio. Y Él pidió para que seamos uno, y nosotros somos uno por la acción del Espíritu Santo. Al ser regenerados, al ser bautizados en el cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia, tenemos una común fe, tenemos en común la salvación, tenemos en común todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Todo es común a nosotros y tenemos muchas cosas por las cuales disfrutar del compañerismo y la coinonía. Y Pablo dice, solícitos, nos ruega que solícitos guardemos
justamente aquello por lo cual Cristo murió. Una de las cosas por las cuales Cristo murió, para que seamos uno, no podemos dividir. Dice, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, esto es la comida, no necesariamente la cena del Señor, partiendo el pan en las casas, dice que comían juntos con alegría y sin doblez de corazón. Vos sabías que vos estabas con tu hermano y podías hablar tranquilamente de las cosas, hasta de tus debilidades, y no había problema. Porque la persona era sincera y te iba a ayudar a elevarte a la comunión con Cristo y vivir a Cristo. Dice que ellos perseveraban. Partían el pan, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, atiendan recién ahí, luego que perseveraban en la palabra de Dios, en la doctrina, luego que estaban juntos y tenían una comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. O sea, me habla de una vida santa. Dice que después de eso el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Perseverar en la doctrina y en la comunión unos con otros, en el temor del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un pecado gravísimo ir en contra de esto, porque vamos en contra del plan de Dios. Y cuando nosotros nos metemos con la obra de Dios, el que interviene directamente es nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo con el apóstol Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Atentaba contra la iglesia. Características de la iglesia primitiva. Era una iglesia que estudiaba y aprendía. Y ustedes pueden señalar si ustedes tienen estas características. Era una iglesia que estudiaba y aprendía. Los creyentes tenían estrecha relación unos con otros. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia con temor de Dios. Era una iglesia con testimonio de que el Señor obraba en medio de ellas. Dice que Dios testificaba juntamente con ellos, haciendo maravillas, prodigios, señales. Dios se encargaba de mostrar que ellos eran sus siervos. Entonces era una iglesia con testimonio de que el Señor obraba en medio de ellos. Era una iglesia solidaria, empática, afable, que veía la necesidad del otro y se ocupaba en hacer. Pero también era una iglesia feliz. Con sencillez, dice que comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué esto no se suele dar? ¿Cuál es el problema realmente? Hoy día al menos. Yo creo que en todas las épocas. Justamente hoy nuestro hermano Víctor Ruiz Díaz nos está hablando de nuestras luchas espirituales. Porque esto debería ser así. Y con esto terminamos. Era una iglesia de personas agradables. Es notable. Hay dos palabras en griego para bueno. Una es ágatos, que describe una cosa o persona simplemente como buena. Quizás todos nosotros seamos buenos aquí, pero no alcanza. No me tengo que contentar yo con ser bueno o ser buena. No alcanza. Hay otras que es kalos, que quiere decir que la cosa o persona no solamente es buena, sino es agradable, que tiene una gracia que conquista el alma. Y es allí donde fallamos muchas veces. Y la persona falla acá porque es buena, pero no es agradable y provoca a los demás. Y los demás, como están también en la carne, no le soportan. Y empiezan a murmurar, se empiezan a dividir, empieza a haber depresión, todo tipo de problemas y no se quieren congregar. ¿Para qué me voy a ir si son todos desagradables? Dicen. ¿Quién tiene la culpa? Ambos. Ambos tienen la culpa. Porque todos juntos tenemos que ser solícitos. Si yo soy argel, si yo soy malhumorado, si yo no me sé dirigir a las personas y yo soy así, y soy sencillo, sin doblez, y me muestro como soy, yo soy libre. No, tu palabra tiene que salir sazonada con sal. Tenés que cuidar de no ofenderle también al otro.
Lógicamente hay muchas veces que es imposible evitar, que hay personas que se ofenden fácil. Pero yo tengo que tratar de ser agradable. Para hombres y para mujeres igualmente. Tengo que tratar de tener una gracia que conquista el alma. Y eso va a depender directamente de mi comunión con Dios. No tiene que depender de mi situación económica o lo que esté pasando en mi vida. Siempre vamos a tener aflicción, siempre vamos a tener problemas. El mundo es así. Pero nosotros tenemos que ser no solamente buenos, tenemos que ser agradables. Pero tenemos que soportarnos también. Si una persona no cambia y no es agradable, ¿qué tengo que hacer como iglesia? Por favor, ¿quién me puede decir? ¿Qué tengo que hacer según la palabra de Dios? ¿Alguien que me pueda decir? Aguantar. Ahí está. Pero con amor. Porque cuando no aguantamos con amor, ni le queremos mirar a la persona. No le queremos ni siquiera saludar. Le aguantás nomás. Como los hermanos que están peleados. Se aguantan y la aguantan nomás. Pero si es por él, mejor no tener nada que ver. Ni el saludo quizás. No es la voluntad de Dios esa. Tenemos que aguantar con amor. Con amor. Con paciencia. Solícitos por causa de Dios. Y lo hago porque a Dios le agrada. Porque yo no busco agradarle a todos, aunque tengo que buscar agradarle. ¿Se entiende? El cristiano debería ser así. Hay bastantes personas que son buenas, pero son antipáticas. Podemos hacer una lista, ¿verdad? Yo me voy a poner, no sé si en primero, pero en segundo me puedo poner. Hay bastantes personas que son buenas, pero son antipáticas. No son empáticas, no se ponen siquiera en el zapato de las demás personas. En la iglesia primitiva, el pueblo de Dios tenía esa gracia. Oremos para que Dios nos dé esa gracia a nosotros. Incluí en tu motivo de oración, si vos te das cuenta que sos argel y no sos agradable, ¿verdad? Qué lindo sería, Señor. Demasiado argel soy. Pero tenemos que arrepentirnos. Y hacer de que la iglesia realmente sea un oasis. Pero no solamente la iglesia. En los hogares también hay ese problema. Por esta actitud. No te conformes entonces con ser bueno. Llega a ser agradable. Esa es la voluntad del Señor. Tengamos comunión, perseveremos, pero seamos también agradables y aguantemos con amor.